simplemente doy clic derecho y pongo Shade Auto Smooth, y miren que sin necesidad de subdividir me suaviza completamente la vista. Y a este vamos a ponerle un color verdecito, y este va a tener algo diferente, que va a ser un Hacer eso del el smooth genera más divisiones o es simplemente una ilusión óptica. es una ilusión. Es una ilusión porque en realidad lo que está haciendo el programa es algo que hacen todos los programas, si se puede decir así, y es que tienen en cuenta las tangentes de las normales para interpolarlas, o sea, para suavizarlas. Entonces hay una medida incluso mira, por ejemplo acá, el Auto Smooth está en 30 grados, es decir, que va a interpolar entre uno y otro 30 grados. Entonces cuando yo le doy Shade Auto Smooth, está interpolando 30 grados, que yo puedo pues subir o bajar, pero digamos que la medida original, la medida mínima es siempre 30. Con 30 grados se puede suavizar cualquier objeto de manera correcta. Entonces simplemente damos clic derecho, Shade Auto Smooth, y ya se suaviza sin necesidad de generar más subdivisiones. Sigue teniendo las mismas, pero pues en la vista y en el render se va a ver bastante suavizado. Si nos damos cuenta, aquí en el borde sí se ven un poquito los cuadrados, pero pues no afecta mucho. En general se ve bien. Es una forma muy fácil de suavizar. Bueno, tenemos esta escena, vamos a meterle un piso, un planito. Bueno, las luces en Blender tienen 4 formas de presentarse. La luz de punto, vamos a hacerlo más grande, que vamos todos. Tenemos la luz de punto, la luz solar, o sea, yo puedo convertir una imagen, una luz cualquiera, en luz de punto, luz del sol, luz de spot, que es un foco, y luz de área. Son los 4 tipos de luces que en todos los programas existen de la misma manera, no hay otros tipos de luces en realidad. Las luces pueden emitir a su vez color. Le pinchamos acá y podemos emitir cualquier tipo de color. Y tenemos las unidades de luz. Las unidades de luz están dadas por la potencia, el power. Acá tenemos un modo artístico, voy a aumentarlo. Entonces tenemos esta configuración que sería artística, power, que es con la que siempre sale, por lúmenes, que son valores lumínicos estándares. Tenemos el valor de candela y el valor de poder avanzado. Este poder tiene que ver más con valores lumínicos y eficacias que están dadas por valores antrioscópicos, pero generalmente no se usa esta luz porque pone demasiado lento el render, porque es una luz que imita lo físico, entonces es muy potente, pero hace que el render sea muy lento. Entonces esta de Power Advanced no se usa mucho. Generalmente trabajamos así, simplemente tenemos un valor, el valor de la luz acá está en 32.199 watts. Imagínense una luz de 32.199 watts, una luz muy potente. Y la luz también está determinada por la distancia de los objetos. No solamente eso influye en las sombras, sino también en la potencia. Entonces, a veces necesitamos acercar la luz. En vez de subirle la potencia, lo que podemos hacer es acercar la luz a los objetos, y de esta manera pues logramos mayor incidencia de la luz sobre la escena. Generalmente en composición uno aprende que en fotografía, por ejemplo, se usa mucho la norma de las 3 luces, ¿no? Tenemos una luz natural generalmente y 2 luces suplementarias que se usan de diferente manera para lograr diferentes efectos.
Realmente tenemos una luz cenital, es decir, la luz que está totalmente sobre los objetos. Vamos a agregar otra luz, vamos a dar Shift A y vamos a cargar otra luz. En este caso va a cargar una luz de área. Esta luz de área es un cuadrado y ese cuadrado tiene un punto que es hacia donde está dirigida y también tiene un tamaño. Yo puedo simplemente, si le doy acá en el bordecito, incrementar, y esta luz va a ser azul, bueno, así azul. Vamos a subirle la potencia, más. Ahí tenemos dos luces y podemos ver la incidencia de la luz azul y la incidencia de la luz. Entonces tenemos una luz cenital, una luz complementaria, y podemos traernos otra luz que puede ser, por ejemplo, un spot, y este spot lo vamos a poner acá atrás, que va a generar una luz desde atrás de los objetos. Se la vamos a dejar blanco, no muy fuerte. Ya vamos a ver las características de cada una de estas luces. Entonces esta cenital, como es una luz que emite, es un objeto que emite luz en todas las direcciones, va a afectar a toda la escena. Tanto la luz de punto como la luz de sol. La luz de sol es mucho más potente. Miren, en este momento quemó la escena. Tanto la luz de punto como la luz de sol emite en todas las direcciones y afecta a toda la escena. Mientras que la luz de spot y la luz de área afectan únicamente lo que la dirección señalada en este caso por este punto, o señalado en este caso por este punto. ¿Sí? Aquí podemos llevarlo al punto que nosotros queramos. Entonces, las luces están divididas en dos cosas: en las omnidireccionales, es decir, en cualquier dirección, y las direccionales, que serían estas dos, que nos indican que necesariamente va a haber una dirección sobre la cual la luz va a incidir. Eso es muy clave a la hora de configurar una escena para determinar qué luces y en qué potencia y en qué dirección necesitamos configurarlas para que afecten o no afecten determinados objetos. ¿Qué otra configuración tenemos? Tenemos qué es lo que va a afectar la luz. Recuerden que lo difuso es el color, que la difusión es el color, que la especularidad es la capacidad de reflejar la luz, y que el volumen es la capacidad que tiene la luz para entender el volumen y generar las sombras. Entonces, cuando yo altero los valores, tendría que apagar las otras. Área, apago esta y apago el área. Listo, vamos a quedarnos solamente con la luz de punto por ahora, la cenital. Y cuando yo apago, voy bajando la difusión de la luz, lo que estoy haciendo es que tenga menos en cuenta la capacidad de entender el color o de afectar el color. Cuando yo muevo la especularidad, estoy reduciendo la capacidad, acá lo podemos ver, la capacidad de leer el reflejo que tienen los materiales. Y cuando bajo el volumen, está afectando la capacidad que tiene la comprensión del volumen. En este caso no se afecta porque, como es omnidireccional, los rebotes de luz que hay entre todos los objetos pues hacen que de todas maneras la iluminación sea igual. Tenemos otro valor que es el tamaño. Este tamaño es relativo no a la potencia de la luz, aquí lo podemos ver, sino a la cantidad de especularidad que afecta. Fíjense que acá tenemos un brillo de este tamaño, y si yo aumento el tamaño de la luz, va aumentando el brillo, va aumentando la cantidad que afecta sobre el objeto. Podemos también seleccionar una distancia manual para la luz. Acá está en 40 metros, es decir que esta esfera va a afectar todo lo que esté a nuestro alrededor 40 metros.
Podemos ponerla que afecte 2000 metros, 10.000 metros, de acuerdo a las dimensiones de lo que estemos trabajando. Esto es muy útil cuando trabajamos, por ejemplo, con una luz solar, porque para evitar que el render sea muy pesado, podemos decirle que afecte más o menos la distancia que necesitamos. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra distancia? Pues fijémonos que en los tamaños de las cosas. Un cubo por defecto en Blender tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros. Más o menos tendrían esas mismas dimensiones una esfera y un cono. Por lo tanto, este debe de tener por ahí unos 8 metros, 10 metros. Es decir, que si esto fuera más grande, voy a ponerlo gigantesco, miremos que nuestra luz ya no está afectando. Miren donde se empieza a difuminar nuestra luz, porque se está saliendo de los 40 metros. Si yo le subo y le pongo 200 metros, estoy aumentando lo que debería influir, pero al mismo tiempo tengo que aumentar la potencia. O sea, no basta con aumentar la distancia en la que influye, sino que tendría que además aumentar la potencia, porque no tiene sentido decirle que me afecte 200 metros si la luz sigue siendo igual de potente a como está en este momento. Otra cosa es que nosotros podemos a voluntad decir si una luz afecta o no afecta con sombras. Es decir, una luz puede estar presente sin ser la que determina las sombras de la escena, simplemente activando y desactivando las sombras aquí en este botón. Ahora, las sombras de contacto lo que hacen es, acá podemos ver, cuando yo aumento el valor de las sombras de contacto, hay una deformación dependiendo de la distancia. Y este sería el grosor de las sombras. Estos valores generalmente nadie los mueve. En realidad esto no tiene mayor, por lo menos en las luces de punto, no tiene mayor repercusión. Ahora veamos que esta misma luz puede ser una luz solar. En este caso, la luz solar está dado por la irradiancia. La irradiancia es un valor de los fotones, o puede estar dado por la iluminancia, que es un valor lumínico diferente. Por ejemplo, vamos a bajar un poco. Cuando es solar, fíjense que como es una luz que afecta todo el escenario, yo con esto puedo darle básicamente como la hora del día. La dirección de las sombras aún estando en el mismo punto. Y va a afectar toda la escena. Esta luz es lo que llamamos la luz de incidencia global, la luz del sol. A diferencia de la luz de punto, la luz solar tiene otros efectos, otras configuraciones, y es cuántos conteos de rebote de luz va a generar en el render. Por defecto acá está hecho en 4, es decir, va a calcular 4 veces los rebotes de luz para generar las sombras. Si queremos sombras más perfectas, pues tenemos que aumentar el conteo del rebote de las sombras. Eso hace que nuestro render vaya a durar más, pero que sea más físicamente preciso. El conteo que tiene una cámara, por ejemplo, mirrorless, o una cámara profesional Canon o Blackmagic o la que sea, el conteo de rebote de luz por sombras es más o menos de 16. Entonces, si queremos asimilar una cámara muy potente que capture todas las sombras, pues tenemos que en la luz configurar esto más elevado, entre 8 y 16, que sería el valor. Bien, tenemos la distancia de cómo se va disminuyendo el color, la intensidad, perdón. La distancia máxima aquí está a 1000 metros, es decir que esta luz nos está iluminando 1000 metros de la escena, eso es absurdamente enorme. Y la distribución, que está dada por cómo entiende según donde esté la luz, la mayor cantidad de luz
sobre eso, es decir, el 0.8 va a estar sobre nuestra escena y el 0.2 restante se va a difuminar en los fondos. Esas serían las propiedades más básicas del objeto de la luz del sol. Voy a ponerle una luz más blanca. Bien. La luz Spot por su parte, que sería la luz de esta de cono, como la de un teatro por ejemplo, tiene exactamente los mismos valores, pero tiene una configuración distinta, y es que podemos aumentar o disminuir el foco de la luz hasta, creo que son los 180 grados, no es más, hasta 180 grados podemos aumentar o disminuir. Y acá podemos en blend, ¿qué quiere decir? Es cuánto se difumina el borde. Entonces acá están 0.150, pero si lo difuminamos más vamos a ver que la transición es mucho más suave entre el centro y los bordes hasta que esté totalmente difuminado. Si lo dejamos totalmente duro, fíjense que tenemos esta marcación totalmente dura de lo que sería la luz. Entonces uno puede simplemente suavizarla un poco para que sea más real la difusión ahí de esa parte de la luz. También podemos ver el cono para tener más exactitud de cuáles son los objetos que están contenidos dentro de la luz. Solo sirve para eso. Si tenemos muchos objetos y queremos saber sobre cuáles está incidiendo, pues le damos Show Cone y pues podemos ver más fácilmente los objetos que están contenidos, porque puede suceder que objetos como el cono, como este cono, estén siendo tocados en una parte estén tocados por la luz, pero en otra no. Entonces ahí podemos nosotros saber cuál es el marco de referencia de esa luz respecto a los objetos. No tiene más ciencia esta luz Spot que esos valores de tamaño del foco y de suavizado de los bordes. Y esta es la luz más interesante de todas, es la luz de área. La luz de área es lo que llamamos nosotros la luz de estudio. La luz de estudio puede tener, viene digamos por defecto, es un cuadrado. Es un cuadrado, es este cuadrado. Serían las luces de estudio fotográfico y son las que mejor resultado dan a la hora por ejemplo, de render de alta precisión, donde tenemos varias luces. Lo que usamos generalmente son varias luces de área. Tenemos las mismas configuraciones de todo el resto, pero también tenemos, aparte de rectangular, puede ser una elipse, o puede ser un disco, o puede ser un cuadrado, o puede ser un rectángulo. Bueno, eso lo podemos configurar acá, y las dimensiones que queremos que tenga esa luz. También tiene una dirección. Esta dirección va a incidir directamente en el ángulo de nuestras sombras. Tenemos también lo mismo, las sombras, etcétera, etcétera. Digamos que estas son las configuraciones más generales de una luz normal. Entonces, generalmente lo que hacemos para iluminar una escena es contar con 3 luces. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la escena, ¿no? Normalmente para una escena de producto, digamos, por ejemplo, acá es un frasco de shampoo, y acá una vasija, y acá otra cosa.
En este encuadre lo que haríamos sería utilizar estas tres luces con diferentes intensidades y direcciones para que nuestro producto se vea bien iluminado. Es algo que se usa muchísimo en publicidad, este tipo de iluminación de 3 puntos, o la iluminación de estudio, que también se hace entre 3 o más puntos para iluminar. Eso es básicamente lo que uno tiene que saber de las luces. Resulta que las luces solo son una parte de la atmósfera. Recuerda que yo les dije en la clase pasada que era muy importante no solamente generar la vista de los objetos, sino generar la atmósfera, es decir, la sensación que nos puede procurar de, por ejemplo, la niebla o el humo, etcétera, etcétera. Bueno, las luces también tienen su propia configuración global. Recuerden que cuando nosotros vamos a pintar un objeto y nos vamos acá a esta pestañita de Shader Editor, estamos acá en objeto. Es decir, si yo le doy acá al plano, por ejemplo, el plano, tengo un material, etcétera. Pero si yo le doy sobre una luz, no me aparece nada, porque pues claro, no es un objeto. ¿Qué sucede ahí? Bueno, que las luces, como actúan de forma global, así estén direccionadas sobre solo los objetos, en realidad son cosas que actúan sobre el mundo, algo que llamamos mundo, ¿no? Entonces vamos a desplegar acá y nos vamos a dar cuenta que tenemos no solamente la opción de tener materiales sobre objetos, sino también la opción de tener la configuración lumínica del mundo. Y cuando damos en mundo, nos damos cuenta que es acá donde nosotros podemos definir el fondo global de nuestro, o sea, el background, el fondo global de nuestra escena. Aquí está dado por este gris, pero puede ser azul, pero puede ser verde, pero puede ser amarillo, pero puede ser rojo, puede ser de cualquier color, y una intensidad, ponerlo así azul, y una intensidad. Dice que si yo aumento la intensidad, más luz global va a incidir en la escena. Entonces ahí ya vamos generando una atmósfera. Yo quiero una atmósfera fría para esta escena, entonces voy a usar colores fríos, pero además quiero que haya niebla. Y Alejandro, sí. Ahí le podemos agregar en la pintura del cielo, por ejemplo. Claro, ahí es donde nosotros vamos a empezar a jugar con nuestras pinturas de cielo y con todos los efectos. A ver si yo tengo una imagen, por ejemplo, a ver, una imagen de cielo. Sí tengo por acá. Una textura simple como cualquier imagen PNG, lo que sea, ¿no? No estoy hablando todavía de HDRI, que eso lo vamos a ver ahora, pero una imagen cualquiera, una imagen de mis pinturas o un cielo cualquiera. Vamos a ver acá, por ejemplo, este, que es más frío. Arrastramos y resulta que esta imagen, fíjense que acá en el background siempre hay una casilla de color. Entonces nuestra imagen que arrastramos acá, que también es un color, lo vamos a unir. Y entonces esa imagen ya está ahí. ¿Por qué no se ve? Porque la intensidad está muy alta. Vamos a bajarle. Esa imagen está tan ampliada que solamente nos está transmitiendo el color global del cielo. Voy a traerme una que sea un poquito más de mejor calidad. Claro, esta pesa 42 kilobytes. Es una imagen más grande. Esta, por ejemplo. Esta imagen de mejor calidad. Lo que hace es transmitirnos, esta imagen lo que está haciendo es transmitirnos el color principal de esta imagen sobre el escenario. Pero todavía no lo vemos, porque aquí tendríamos que cambiar este nodo por uno especialmente hecho para las imágenes. Ya vamos a ver eso. Recuerden que en los nodos tenemos siempre una entrada y una salida. La salida es cómo vemos el mundo.
Y la entrada puede ser cualquier cosa. En este caso es una imagen, un color que está haciendo de background. Pero resulta que podemos traernos acá en agregar nodo, en add, vamos a texture y vamos a traernos un environment texture, es decir, una textura de paisaje, de envolvente, que es la forma como realmente yo debería usar esta imagen. Entonces, ¿cómo hago para no tener que volverla a arrastrar? Entonces tengo acá el nombre, es Full Sky Blue Clear, no sé qué, este nombre. Voy a darle aquí y voy a buscarlo. Blues, ya lo tengo ahí. Lo que hice fue cargar esta misma imagen, pero en este nodo. Y este nodo pues lo voy a conectar al color. Y ahora sí puedo ver la imagen que cargué. Entonces recuerden que para que se vea la imagen necesitamos cargar en nodos a add, vamos a texture y vamos a cargar un environment texture, una textura envolvente o de paisaje, ¿no? O podemos cargar también un sky texture. Ya vamos a ver esta magia que tiene render integrado. Y esta luz pues obviamente podemos trabajarla con su intensidad, ¿no? Entonces ya tenemos un cielo. Miren qué bien que se ve este cielo, sin necesidad de ninguna otra configuración. Entonces pueden encontrar en internet millones de imágenes de cielos con buena resolución, que estas están muy bajitas, que no necesariamente tengan que ser HDRI, porque las HDRI son diferentes. Las HDRI lo que hacen, es lo siguiente. Vamos a agregar otra textura que sea lo mismo, environment. Desconectamos esta. Y ahora vamos a cargar acá un HDRI y vamos a ver la diferencia. Cuando yo cargo un HDRI, ¿recuerdan lo que significa HDRI? H de High, D de Dynamic, R de Range. Alto rango dinámico. Son imágenes que no solamente son imágenes en cuanto que se ven las cosas que hay en esa imagen, sino que emiten luz. Entonces estas imágenes son las mejores para trabajar las escenas. Cuando yo me traigo una imagen dinámica, miren lo que logramos acá. Esta escena además, voy a apagar la luz, voy a apagar estas luces. Fijémonos que a pesar de que no tengo ninguna luz activa, miren, las tres luces las tengo apagadas, hay luz. Porque estas luces, además de mostrarnos el fondo, digamos, también emiten luz. Esa luz que emiten las imágenes HDRI son luces de rango dinámico. Es decir, luces que tienen imágenes que tienen una configuración de luz. Esas son las luces que mejor sirven para iluminar escenas. Esas son las luces que se usan en los videojuegos. Esas son las luces que se usan en animación de series. Esas son, etcétera. Entonces hay muchos tutoriales en YouTube donde ustedes pueden aprender a convertir las imágenes normales en imágenes de HDR, que serían imágenes de alto rango dinámico. En la plataforma les puse un link donde hay una página donde pueden descargar imágenes HDR hasta de 8K. Este es de 4K. Hay imágenes de 8K con muy alta definición y muy buen alto rango dinámico
que transfieren una iluminación global muy genial sobre los objetos y son gratuitas. Son pesadas, pero son gratuitas. Pesadas en el sentido de que pesa la imagen, pero no le pesan tanto a Blender trabajar con HDRI, porque él en realidad está extrayendo la información lumínica de forma global, lo mismo que si fuera una lucecita de estas. Entonces no le afecta tanto tener un HDRI o no tenerlo. Esto se nota mucho en la manera en cómo los HDRIs afectan los reflejos de las cosas. A diferencia, vamos a volver a apagar esto. Acá vemos, por ejemplo, el paisaje reflejado en la esfera. A diferencia, lo tenía tenía conectado en intensidad y no en color. ¿Se dieron cuenta? Yo puedo aumentar la intensidad lumínica a la imagen, todo lo que quiere, además va a tener los reflejos. A diferencia de la imagen, simplemente la imagen no se refleja. La imagen se ve bonita, es decir, se ve agradable, pero no tiene la misma calidad de reflejos. Se ve algo iluminado, pero mira, aquí no tengo ninguna iluminación y se ven muy planos los colores, a diferencia de esta luz, que esta luz pues nos genera un punto de luz, nos genera unas sombras suaves, etc. Entonces, ya saben, hay dos formas de iluminar, dos formas de hacer los fondos, con texturas, una con HDR y otras con imágenes X, la que queramos. Podemos imaginar, hacer entornos con imágenes comunes y corrientes, trayéndonoslas acá y metiéndolas en el coso en el nodo del background. Bien, esas serían con imágenes. Pero Blender nos trae una tecnología que desarrollaron los japoneses que se llama Sky Texture, y en Sky Texture tenemos un tipo de cielo que se llama Nishita. Nishita viene a ser el cielo más avanzado que se ha creado hasta el momento, pero ese cielo solo funciona en cycles. Es decir, este cielo no es posible trabajarlo en Eevee, solo funciona en cycles. Pero este cielo es, según los expertos en iluminación, es el más físicamente correcto. Es decir, es el que más se asemeja a la iluminación del sol. A ver, ¿dónde está el sol? Nishita tiene unas configuraciones acá muy interesantes que nos da, por ejemplo, el tamaño del sol, la intensidad del sol, la elevación, la rotación, la altitud, pero sobre todo estos tres que son los más interesantes: la cantidad de partículas de aire, de polvo y de ozono. Aquí están equilibrados en 1, que sería lo mínimo que tiene el aire de la Tierra, en valores por 10.000, lo mínimo sería 1. Pero si por ejemplo aumentamos el polvo, veamos el horizonte por ejemplo acá, si aumentamos el ozono, vamos a tener tonos más azulados, pero vamos a tener más densidad de la atmósfera. Es decir, va a haber como una capa que cubre todo. Si aumentamos el aire, aumentamos el polvo, bajamos el ozono, bueno, esto es cosa para ir jugando con este sistema de iluminación, que lo usa muchísimo en producción, porque es físicamente correcto. Digamos que es una forma de emular el sol físico de forma muy rápida. Y hay otros métodos, no es el único método de una textura de cielo. Recuerden que esa textura se saca acá en agregar, textura, y aquí dice Sky Texture. Ahí lo saqué. No solamente está la forma Nishita, también está la Pritam, que es otro sistema, que este sistema sí funciona en Eevee, que lo único que tiene es para girar, digamos, el punto de luz y la turbiedad.
no tiene más configuraciones. Tenemos el Hosek Wilkie, que es muy similar, solo que además de turbidez tiene el color del suelo. Sirve de fondo para algunos cielos. Es muy liviano, no influye casi en el render, pero necesita sí o sí el auxilio de las otras luces, ¿no? Necesita contar con otras luces. Y por último, bueno, esos son los tres métodos del SkyTexture. Entonces podemos iluminar con imagen cualquiera, con HDRI, con SkyTexture. Esas serían las formas de crear fondos rápidamente. En cualquier momento podemos acceder a esto de manera muy rápida acá. World Properties. Todo el tiempo este puntico está activado. Y aquí tenemos pues lo mismo, ¿no? Esto que estamos viendo acá es esto mismo. Esto que dice volumen es algo que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver a continuación, porque el volumen o la densidad del aire es algo que puede ayudarnos a generar, por ejemplo, niebla, ese tipo de atmósferas se crean a través del volumen. Lo que hace el volumen es dividir la luz en fotones. O sea, físicamente la luz está dividida en fotones, pero en un programa 3D no lo está. Pero cuando activamos el volumen, se divide nuevamente en fotones y podemos manipular cada uno de esos fotones para generar diferentes efectos. Entonces, uno de los más usados y el más recomendable está acá en Add. Vamos a acá donde dice buscar. Y vamos a darle en Scatter, que se llama Volume Scatter. ¿Por qué? Porque esto lo que hace, Scatter es como un distribuidor de volumen. Recuerden que lo que vamos a hacer es dividir la luz en fotones. Lo que vamos a hacer con este nodo es distribuir esos fotones de la manera que nosotros queramos. Entonces vamos a conectar volumen con volumen y tenemos la pantalla totalmente cubierta porque tenemos una densidad muy alta. Es decir, es como si tuviéramos una niebla totalmente densa, absolutamente densa. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar y vamos a empezar a bajar en proporciones más chicas. Ahí alcanzamos a ver algo de los objetos, pero todavía está muy alto. Entonces 0.05 por ejemplo, menos incluso, tenemos que empezar a bajar 0.01. Y esto lo que genera es que las luces se hagan volumétricas. Cuando hablamos de una luz volumétrica, es decir, una luz que tiene en cuenta el volumen. Es muy común en el 3D usar luces volumétricas. Por ejemplo, en interiores, una lámpara. Tendríamos que dar a la configuración global una volumetría que tiene dos características: la densidad, que es esta que movimos, el color de la volumetría, es decir, el color que tienen esas partículas, y otra cualidad que no se usa mucho pero que para render profesionales se usa bastante, que es la anisotropía, que es la distancia que hay entre fotón y fotón. Entonces, cuando aumentamos o reducimos, esto no lo vamos a notar mucho en Eevee, se nota más en Cyclus, pero es bastante pesado, por eso casi que nadie lo usa. Básicamente, con solamente mover la densidad ya tenemos una niebla. Y recuerden que en los nodos podemos hacer miles de cosas, pero eso ya se vería en otro curso, en el que podemos hacer que esto sea animado, que se vean como si fueran nubes pasando, el volumen, bueno, en fin. Por lo pronto, saber que hay una forma de manipular el volumen de las luces, es decir, hacer luces volumétricas, modificando únicamente el valor del volumen a través de este nodo que se llama el distribuidor Scatter Volumen Scatter, Scale, como se diga.
Bien, eso respecto a las luces. Creo que no es más así de forma básica lo que uno debe saber sobre las luces. Si nos vamos a la configuración del render, nos vamos a dar cuenta que podemos apagar el bloom o encenderlo. Yo por defecto lo tengo así, ustedes no lo deben tener de la misma manera, ustedes deben tener esto, normalmente todo esto apagado. En la configuración del render, el ambient occlusion es lo que sucede cuando dos objetos entran en contacto. En el borde se genera, bueno, miren ustedes el borde de sus paredes y verán que hay una pequeña sombra. Eso se llama la oclusión ambiental y es precisamente la pequeña sombra que se genera en la unión de dos objetos con diferentes densidades. Entonces cuando lo activamos aquí nos damos cuenta que el ambient occlusion se genera esta pequeña sombra que podemos manipular acá, la distancia, el factor, etcétera, etcétera. Es muy importante el ambient occlusion para que los renders se vean mejor. El bloom es algo que solo tiene Eevee, pero es fantástico porque el bloom es lo que nos permite que nuestros objetos lumínicos se vean bien. Pero también el exceso de bloom, de resplandor en realidad, puede ser molesto. Entonces podemos configurarlo para que el radio sea más chico. ¿Sí? Que aquí con un radio muy extenso pues como que se va por encima de las cosas, o que la intensidad sea menor, depende de lo que nosotros necesitemos. Eso sería el bloom. Otra cosa que impacta muchísimo de la luz es Screen Space Reflection, es decir, que la reflexión, que el espacio de las reflexiones en la pantalla se vean o no se vean. ¿Y cuáles son esas reflexiones? Pues generalmente está por defecto esta marcada, pero también tenemos la refracción. Son dos valores diferentes del tipo de reflexiones que se dan en una escena. Se nota mucho más en Cycles, pero en Eevee también se usa mucho para lograr algún tipo de realismo. Toda escena en Blender arranca con una luz, una cámara y un cubo, ¿no? Eso es lo que siempre nos ofrece Blender. Son dos cosas que siempre están al arrancar. Y la cámara que nos ofrece es este tipo de cámara, que es una cámara genérica, que es una cámara de perspectiva, es decir, una cámara que emula el lente de una cámara convencional. Cuando damos 0 acá nos damos cuenta de qué es lo que están viendo la cámara. Recuerden que si quieren mover su cámara desde aquí mismo, tenemos que ir a donde dice View, acá, y activar acá cámara a vista. Ahora sí podemos mover nuestra cámara en la vista. En los primeros tutoriales yo les indicaba cómo hacer que un atajo de teclado activara o desactivara esto. En mi caso tengo el símbolo mayor y menor del teclado, el que está en la Z al lado izquierdo. Al lado izquierdo de la Z le tengo ese shortcut activado, que se hace de esta manera. Clic derecho, aquí dice Add Shortcut, yo como ya lo tengo dice Change, o sea cambiar, pero ustedes le pueden Add, marcan la tecla que quieran y ya cada vez que necesiten activar esto o desactivarlo, pues ahí lo van a tener disponible. Bien, entonces tenemos que las cámaras son tipo perspectiva, pero hay tres tipos generales de lente. O sea, no, de lente no. Tres tipos generales de cámara. Las cámaras de perspectiva, que serían las cámaras convencionales. Las cámaras ortográficas, que lo que hacen es eliminar la perspectiva o la deformación por la perspectiva. Cuando uno ve en dibujo, por ejemplo, generalmente, me lo pusieron a mí a hacer en el 6, dibujar en cámara tipo perspectiva, ortográfica, caballesca, no me acuerdo las otras, en fin.
Pero la cámara ortográfica lo que hace es no tener la deformación por perspectiva. La perspectiva deforma la vista. Es decir, la perspectiva no es algo que esté dado en sí mismo, sino es algo que deforma nuestra vista, pero con eso es con lo que jugamos normalmente. Nosotros normalmente jugamos con la deformación de la perspectiva para decir qué cosa está primero, qué cosa está después, etc. Pero podemos también tener una cámara ortográfica. Y luego tenemos una cámara panorámica. La cámara panorámica, si ustedes ven, aquí no sucedió nada, pero en realidad esta cámara está captando 360 grados. O sea, si sacamos un render tipo panorámico va a captar 360 grados. Es decir, va a tomar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto hasta volver acá. Y lo mismo, hacia arriba, hacia todos los ángulos va a tomar el render. Este tipo de cámaras panorámicas es el que nos permite hacer, pues obviamente panoramas, que se pueden convertir en imágenes 360, que en Facebook y en todo esto se comparten de una forma muy vistosa, son muy buenas para mostrar cosas, porque la gente de su celular puede navegar en imágenes 360 grados. Y en imágenes a 360 grados se pueden incluir muchísimas cosas, ¿no? Porque claro, yo en esta escena puedo meter otra cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. Ahora se están usando muchísimo para publicidad, donde yo pongo un cartelito acá, aquí pongo otro cartelito, acá pongo otro cartelito y así. Entonces la gente simplemente con el dedito va moviendo y va viendo la escena en 360 grados. Yo la usaba en varios proyectos, es muy útil. Para mostrar un proyecto es de las cosas más útiles, sacar un render panorámico, pero el render panorámico tiene que configurarse luego en el render en un gran tamaño, porque claro, yo aquí lo tengo de este tamaño, pero realmente él necesita esto multiplicado por muchas veces para que todas las partes de vista pues sean de buena calidad. Normalmente un render de 360 grados se configura en 8000 por 4500 más o menos. Entonces un render de ese tamaño pues va a durar mucho más tiempo, va a ser mucho más pesado, pero pues tiene esas ventajas, ¿no? Lo siguiente que tiene en términos de lentes o de configuración general de la cámara es el foco. Por defecto Render nos ofrece un lente o una longitud focal de 50 milímetros, pero podemos jugar con diferentes configuraciones, por ejemplo de 35 milímetros, de 12 milímetros, de 140. La distancia focal, que no es lo mismo que el zoom, la distancia focal es cuánta información y cuánta deformación en perspectiva puede tener el lente de mi cámara. Bien, tenemos acá el movimiento en los ejes X y Y. Acá tenemos donde empieza a capturar la imagen al 0.1 milímetros hasta los 100 metros. O sea, nuestra cámara va a tener la posibilidad de ver hasta 100 metros. O podemos decirle que vea hasta los 1000 metros o a los 10.000 metros. Y de la misma manera pues va a tener incidencia en el render y su calidad, pero también en el render y el tiempo que demore, porque entre más información, si nosotros vamos a trabajar una imagen como estas, pues para qué necesitamos 100 metros. Sabemos que nuestras figuras están a no menos de 20 metros, entonces el corte de la visión de la cámara, fíjense que acá se cortó el horizonte, va a estar a los 20 metros. Pero puede ser a los 40, pero puede ser a los 1000, y entonces nuestro horizonte cada vez va a estar más lejos porque nuestra cámara va a ser capaz de observar cada vez más lejos. Si yo le pongo a esto 15, pues la imagen se nos va a cortar muy cerca porque estoy diciéndole a la cámara que solamente capture hasta los 15 metros. Entonces en este caso vamos a ponerle 1000 porque es una imagen lejos, 1000 metros. En realidad, nosotros podemos usar un fondo de imagen para la cámara. ¿Cómo así que un fondo de imagen? Vamos a hacerlo.
Yo activo el background imagen y voy a abrir una cámara cualquiera, voy a poner una textura cualquiera, voy a usar este por ejemplo, y lo que va a hacer la cámara es que no importa para donde yo me mueva, esa va a ser el fondo. El fondo va a ser siempre la imagen que yo cargué acá como background de la cámara. Es el background de la cámara, no es del escenario. Fíjense que el escenario sigue siendo el mismo. Pero es una forma muy fácil también de generar fondos. Y es no añadiéndoselo al mundo, sino a la cámara. Entonces nuestra cámara puede a su vez tener una imagen de fondo. Y aquí pues tiene su configuración, ¿no? Como cualquier imagen. La opacidad, vemos que esa imagen sea opaca, puede ser más intensa, puede estar al frente o puede estar detrás de los objetos. La rotación, la escala, vamos a hacer que sea más grande, pues, que sea más chica. Bueno, todo lo que necesita manipularse de una imagen. Recuerden que esta imagen es en el marco de la cámara. Si yo salgo de esta cámara, esa imagen desaparece, porque esa imagen está expuesta en la cámara. Dentro de 3D, tanto así que el mismo Blender tiene un módulo único y exclusivamente para hacer tracking. Fíjense que acá los módulos que nos presenta son estos, pero acá hay muchos más. Y para VFX, o sea, efectos especiales, tenemos composición, enmascaramiento, motion tracking y rendering. Tenemos más de estos grupos de trabajo, de estos espacios de trabajo acá, entre eso en el motion tracking, que lo que hace es extraer de un video o una imagen, en la forma como se integra. Por ejemplo, yo grabo un video de una plaza y quiero integrar dentro del video de esa plaza un objeto. La manera correcta es usando el motion tracking. Entonces el programa lo que hace es leer determinados puntos de referencia para extraer la información de la cámara. Lo que hace el motion tracking es decirnos una cámara cómo se va a mover o cómo se movió durante la grabación de algo, y poder nosotros después añadirle a un video que grabemos objetos tridimensionales y fusionar los objetos tridimensionales. En ese caso pues tendríamos que saber mucho de iluminación para copiar la iluminación que tiene el video, saber un poco de cómo trabajar las cámaras para que el tracking, el lente focal de la cámara coincida con el lente focal del video del cual fue tomado. Si trabajamos por ejemplo con una cámara, esto se lo digo por ejemplo especialmente a Marcelo, que Marcelo trabaja muy bien con cámaras. Entonces por ejemplo, si tiene una cámara muy buena, graba un video de un escenario, por ejemplo de la sala Cita Rosa, y quiere montar algo superpuesto en 3D dentro de la sala, pues la información que usó para grabar el video, que generalmente está en los metadatos del video, y si no pues es bueno copiarlo en un papelito, eso le va a facilitar muchísimo hacer el tracking luego. En algún momento veremos de la vida, veremos motion tracking. Bien, eso respecto a las cámaras. No sé si hay alguna pregunta de las cámaras, si quieren saber cómo configurar varias en una escena. No sé. A ver. Sí, profe. No, el motion tracking es se me ocurre, la otra vez vi un video de unos chiquilines, creo que era del Liceo de Atlántida, donde ellos corrían y una bola de papel los perseguía. Sí. Hasta llegar al liceo y destruirlo, no sé. No me acuerdo bien la historia, pero puede ser ese tipo de imágenes que se superponen. Claro. A una filmación real. Sí, es un método muy bueno para hacer todo tipo de videos. Realmente el motion tracking es un mundo muy eficiente para combinar videos con 3D. Se usa en publicidad, se usa en series. Hay series que han sido filmadas donde todos los fondos son video, y lo único que hacen es superponer los personajes en los escenarios reales. Y si uno tiene la configuración de la cámara ya digamos bien establecida,
pues esa información se le da al programa y entonces lo hace de forma muy muy rápido. Otra ventaja que tiene el motion tracking es que como nos da la información de cómo se movió la cámara en una escena, después nosotros podemos convertir la cámara con la que se grabó la escena en una cámara más manipulable aún. Entonces podemos jugar muchísimo con lo que se ha filmado, de tal manera que podemos cambiar no la perspectiva, pero sí la distancia focal, podemos hacer difuminar cosas, hacer bueno, es un mundo gigantesco lo del motion tracking. Es fácil, no es nada del otro mundo. Blender es de los mejores programas para hacer motion tracking que hay. Muchos estudios profesionales usan el motion tracking, así no hagan nada en 3D, usan el motion tracking de Blender para hacer sus composiciones, porque ese motion tracking se puede llevar después a After Effects, donde también se hace motion tracking, se puede llevar a otros programas, se puede llevar a DaVinci, se puede llevar a Premiere, se puede llevar a cualquier programa, porque la información de cámara grabada en Blender es muy precisa. Han logrado hacer un sistema de motion tracking excesivamente preciso y además muy rápido. Normalmente para hacer eso en After Effects, por ejemplo, se necesita una muy buena computadora porque el sistema en el cual lee los puntos de referencia es muy pesado y dura bastante el procesamiento. En Blender es casi que automático. Es muy fácil de hacer un motion tracking en Blender. Perfecto, perfecto. No, y la otra cosa que quería decir, no sé si aporta, ya, me imagino que ya lo saben, que la cámara ortométrica no deforma los objetos porque se supone que el observador se encuentra en el infinito. Entonces, es un sistema de perspectiva que sirve para oficios, porque no se deforman las medidas, un carpintero, un mecánico, a un arquitecto. Pero en la vida real, como nosotros tenemos cierta distancia a los objetos, ahí sí produce la deformación. Me comentan los demás compañeros porque si van a hacer una escena real, les conviene la otra perspectiva, no la ortométrica, que es para prácticamente proyectos de medida, claro, o de construcción de objetos. Sí, se usa muchísimo por ejemplo, en arquitectura, cuando tenemos, por ejemplo, para hacer planos, o cuando tenemos, por ejemplo, imágenes de referencia en arquitectura, las tenemos que pasar ortográfica para evitar que la deformación por la perspectiva del lente nos dañe las medidas. Entonces generalmente se usa para eso, pero también hay en la industria de los videojuegos, tenemos muchos juegos que se llaman isométricos, que sería una vista de 45 grados de la ortográfica. Dice que nosotros todo el tiempo tenemos disponible aquí, cuando estamos fuera de la cámara, podemos tener una vista ortográfica rápida para ver si nuestras cosas están bien. Y aquí vemos que tenemos como un plano en perspectiva, y si le damos clic, cambiamos a un plano isométrico inmediatamente. Sin necesidad de entrar a una cámara, podemos tener una vista isométrica ortográfica todo el tiempo. Acá y acá cambiamos rápidamente entre perspectiva y ortográfica. Precisamente por eso, porque cuando trabajamos con cosas de arquitectura, etcétera, es bueno estar cambiando entre perspectiva y ortográfica para que nuestra percepción de la perspectiva de la relación de los objetos en el espacio no se modifique, que es lo que hace la perspectiva. El render es el proceso de cómputo final de una escena. Entonces, en una escena pues intervienen los objetos que hemos creado, que hemos modelado, las imágenes que hemos traído, las luces, la cámara, la atmósfera, todo se empaqueta. ¿Se empaqueta en qué? En una imagen o en un video. Los dos formatos de salida de un render son o imagen o video. Y quienes hacen las operaciones de eso se llaman motores de render. Entonces, en Blender tenemos 3 motores de render. Tenemos el Eevee, el Workbench y el Cycles. El Workbench es como nosotros trabajamos, o sea, cuando estamos trabajando de esta manera, estamos trabajando en formato Workbench. Pero podemos también
es el que nosotros podemos renderizar de esta manera. Renderizar, por ejemplo, solo las normales. Es decir, este sería el modo de trabajo en el que se usa, por ejemplo, para mostrar una animación que no está terminada, un trabajo que estamos realizando. Es un render muy rápido porque pues es exactamente lo mismo que tenemos en pantalla, pero con la diferencia de que nos va a eliminar todo el fondo, ¿no? Si yo le doy render acá y le doy render imagen, esto es lo que voy a ver en nuestro cubo, sin nada de fondo, sin nada de las líneas de la grilla ni nada. Puedo trabajarlo así y darle render. Acá tendría este tipo de vista. Tenemos por mapcast, podemos verlo en estudio con diferentes tipos de iluminación rápida. Es decir, es lo mismo que nosotros estamos viendo normalmente en nuestro viewport, lo podemos renderizar acá donde dice Workbench. Acá. En el motor de render podemos elegir Workbench para que renderice de la misma manera como estamos viendo un trabajo. Después le sigue Eevee. Eevee es un render en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en la escena es lo que nosotros vemos. Pero no no pensemos que porque es en tiempo real es menos potente. Recuerden, por ejemplo, que esta escena está renderizada en Eevee. Esta escena en Eevee se ve bastante bien. Esta escena es renderizada en Eevee y no está mal. O sea, como no es una escena realista, además nos permite jugar con las luces, la emisión de luces de los materiales muy bien. Nos facilita trabajar el tema de los... es decir, Eevee bien configurado es muy potente, tan potente que se está usando ahora en producciones generales, porque como lo que vemos es lo que renderizamos, al renderizar pues se va a demorar muy poco. ¿Qué tampoco? Pues tampoco como nosotros lo necesitemos, en realidad está dado por estos valores. Estos valores están dados así. Aquí estamos renderizando a 16 sampling. ¿Qué es sampling? ¿Cuántas veces lee la interacción de la luz y los objetos el motor de render? En el viewport, es decir, acá está en 16 y en el render va a ser 64, es decir, 4 veces mejor lo que estamos viendo va a salir en el render. Pero yo podría fácilmente 128, recuerden, siempre múltiplos de 2. O 256. Y sin embargo va a ser muy rápido. El render en Eevee es excesivamente rápido. Por lo que nos permite sacar videos de manera muy rápida también. Podemos tener activado el Viewport Denoising. ¿Qué es el denoise? El denoise son unos punticos que se generan porque la interacción de la luz a veces genera este tipo de artefactos. Entonces podemos activar o desactivar que en el viewport el programa nos elimine ese ruido. Recuerden que noise es ruido, denoising es eliminación de ruido. Y como les decía, cuando hablamos de las luces, tiene para activar el ambient occlusion, que es esa sombra que se hace entre dos objetos cuando se toca, el bloom, el deep to fill, el surface scattering, que son esos materiales que vamos a hacer un material rápidamente con surface scattering y vemos que ese material es translúcido. Miren, si nos ponemos acá detrás de la luz, a ver, aquí vemos cómo la luz traspasa el objeto, lo traspasa aquí un poco.
Eso es lo que se llama dispersión de subsuperficie o surface scattering, es lo mismo. Y Eevee trabaja muy bien con ese sistema. A Cycle le cuesta trabajo, se hace muy pesado el render. En Eevee es bastante rápido, entonces es muy usado para las pieles humanas, para las hojas, para la leche. Hay ciertos materiales que tienen ese comportamiento de dispersión de subsuperficie. Yo les nombro esos, pero pueden haber muchos más. Algunas hojas de árboles, la leche, la miel, la piel humana. A ver, no recuerdo cuáles más, pero hay como unos 60 materiales que tienen esa cualidad de dispersión de su superficie. Y podemos alterar el color en el que la subsuperficie se ve. Dicen que aquí estoy alterando, el color es este, pero la subsuperficie es este. Entonces acá se están mezclando los dos colores y tiene todas estas configuraciones la dispersión de subsuperficie. Eso está íntimamente ligado con la cantidad. Recuerden que los samples son las veces en que el render lee la interacción de la luz. Aquí le estamos diciendo que 7 de los 16 samples se usen para leer la dispersión de su superficie, o que esto en realidad es por porcentajes, que este porcentaje respecto a los 64 del render. Entonces la cantidad de interacciones, la cantidad de samples, es muy importante nosotros estar siempre pendientes de cuál es la cantidad que estamos viendo y cuál es la cantidad con la que vamos a renderizar. El siguiente es la siguiente casilla son las reflexiones. Entonces por defecto está apagado, pero aquí podemos observar, aquí es donde podemos observar esta situación. Aquí los objetos no están interactuando con sus colores entre sí hasta cuando yo activo esto. Cuando yo activo esto, la luz que se refleja en este va a afectar a este objeto. La luz que se refleja en este plano va a afectar a este objeto, como lo haría en la vida real. Entonces es muy necesario, dice la diferencia, no sé si alcanzan a ver ahí, pero el blanco de esto está afectando el color de esto. Entonces los objetos, por eso es que la piel humana es tan difícil de pintar, porque la piel humana no solamente tiene dispersión de subsuperficie, es decir, debajo de la piel el color nuestro de la piel es uno debajo, o sea, el color muscular es diferente a nuestra capa exterior, y eso hace que además las venas, además la luz, además los otros objetos que estén cerca pueden incidir. Los pintores, los grandes pintores, hacían en el color de la luz, incluían muchísimos colores. En el color de la piel incluían muchísimos colores: violetas, azules, verdes, naranjas, etc. Porque nuestra piel recibe muchísima influencia del entorno y además tiene ese efecto de la dispersión de la subsuperficie. Otra cosa que tenemos en cuenta para nuestro render con Eevee es el motion blur. Es decir, esto generalmente sucede en animaciones. El blur es como... ¿cuál es el equivalente en español? El desenfoque por movimiento. Sería esto. Entonces, cuando tenemos animaciones, es bueno activar el motion blur porque eso le da más naturalidad. Cuando hay movimientos rápidos, si ustedes mueven su mano rápidamente frente a ustedes, van a notar que hay un efecto borroso debido a la cantidad de movimiento que se genera. Entonces, si activamos el motion blur, lo que va a hacer el programa es hacer lo siguiente: calcular de diferentes maneras esa forma borrosa del movimiento, ya sea en el centro del frame, al principio del frame o al final del frame. Recuerden que un frame es esto, ¿no? Un frame es esto. Un frame es ese puntico amarillo. Eso es un frame. En el siguiente frame va a pasar esto. Entonces entre 1 y 2 va a suceder eso.
Pero si yo tengo activado el Motion Blur, vamos a hacer una animación acá rápida. Si yo tengo activado el Motion Blur, lo que va a suceder es que se va a ver, los bordes se van a ver un poco transparentados, tal como sucede cuando el movimiento es excesivamente rápido. Esto se usa muchísimo en animación. Aquí tenemos el máximo blur, es decir, cuánto se va a ver difuminado el borde. Aquí dice 32 píxeles. Entonces, si nuestra imagen, si vamos a sacar un render muy chico y dejamos en 32 píxeles, pues se va a ver horrible, se va a ver muy pixelado. Entonces tenemos que tener en cuenta el valor del blur respecto a la cantidad de píxeles de nuestra imagen. Recuerden que nosotros renderizamos en valores de imagen, ¿no? Nosotros renderizamos acá en la salida de render. En este caso estoy renderizando en 1920 por 1920, que es, yo tengo este formato por defecto, pero a ustedes les va a salir 1920 por 1080, que sería Full HD, sería así una imagen de esta manera. Yo la tengo en 1920 por 1920 porque generalmente renderizo en formato cuadrado para redes sociales, entonces uso este formato cuadrado. Pero para pantalla, por ejemplo para YouTube o para cuadro, para impresión, pues podría renderizar en estos valores, ¿no? Ahorita vamos a ver esto del formato de salida. Hasta ahora estamos viendo lo de los motores de render. Bien, acá tenemos la separación con el fondo. Bueno, esto sería el Motion Blur. Este motor de render, Eevee, también tiene en cuenta eso de las luces volumétricas. ¿Recuerdan lo de las luces volumétricas que le pusimos un nodo? Pues acá es donde le decimos que tanto tengan en cuenta esa volumetría de la luz. Por lo tanto, también podemos activar que hayan luces volumétricas o que no lo hayan. Yo lo tengo por defecto activado. Y también si queremos que hayan sombras volumétricas. Así como hay luz, hay sombras volumétricas. Es decir, los fotones toman cuerpo. Las partículas de la luz se ven, por lo tanto las partículas de las sombras también. Y aquí nos está diciendo que tome 16 samples de esas 64 para calcular el volumen de las sombras. Bien. Performance. Esto es supremamente importante. Si vamos a renderizar en Eevee y queremos un resultado final, pues lo que vamos a decirles es que tenga en cuenta las normales en alta calidad, porque normalmente Eevee tiene desactivado las normales en alta calidad. Entonces, si queremos ver las normales de nuestros objetos en alta calidad, tenemos que decirle que tenga en cuenta las normales en alta calidad marcando esta casilla. Bien, esto es para las curvas. Esto por defecto está así, no hay necesidad de moverlo, generalmente no se mueve. Ahora las sombras. Fijémonos en nuestras sombras que tienen este borde dentado. Fíjense acá que se ve un borde dentado. Es un borde raro. Es un borde que no está muy bien. Podemos mejorarlo dándole High Byte Deep, es decir, alta profundidad de las sombras. Pero además podemos aumentarle la calidad. Aquí están en 512 píxeles. Podemos ponerle, por ejemplo, 1024 y miren cómo mejoró. O incrementarlo a 2048 y la sombra será mucho, o sea, los bordes. Necesito acercarme demasiado para ver esos bordes. En 2048. 4096, pues necesitaré mucho más para ver esos bordes, pero mejora bastante. Por defecto está en 512, que es lo estándar. Y si le pongo Soft Shadow, hay lo que hace es difuminar el borde de la sombra, que es más físicamente correcto usar Soft Shadow, ¿no? Generalmente en muy pocas ocasiones tenemos sombras duras. Las sombras totalmente duras en muy pocas veces se ve. Freestyle. A ver. Freestyle, si activamos el Freestyle, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo mande a renderizar,
lo que va a hacer es generarle una línea negra delineada a las cosas, como si fuera cartoon. Entonces yo puedo ponerle absoluto, puedo hacer que la línea sea más gruesa, poner una línea bien gruesa para que se vea. Renderice la animación, render. Ahora veamos a Cycles. Cycles es un render, es uno de los renders más potentes que existe dentro del 3D. Si hablamos de motores de render, existen, por ejemplo, el motor de render que usa Pixar, que ahora es gratuito para todos, es muy similar a Cycles. Estos motores de render físicos se llaman motores light tracing o path tracing, es decir, es un trazado de la luz, es un cálculo de los rebotes de la luz sobre los objetos y los colores. Entonces, por eso son muy exactos en términos físicos y por lo mismo son muy pesados. A mí una escena como la que habría ahora me puede tardar en renderizar un solo frame hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque yo voy a decirle que tenga, pues que la luz rebote la suficiente cantidad de veces para que me dé un buen resultado. Entonces voy a decirle no van a ser 64. Yo lo tengo acá por defecto 64, pero es para que en el viewport pues no se me... Si notan como cuando yo muevo se ve como pixelado, lo dejo quieto y él va mejorándose de a poco. Porque está leyendo todos los rebotes de la luz. Cycles tiene dos sistemas, uno que es experimental y uno que es el que está soportado, que sería este sistema. Estoy diciéndole que me renderice por CPU, es decir, por el procesador de mi computadora. Pero si yo tengo una muy buena tarjeta gráfica, pues puedo cambiar a que me lo haga por la GPU. En este caso pues va a ser un poco más rápido porque mi GPU pues es más rápida que mi procesador. Entonces pues va a mejorar. Si no tiene tarjeta gráfica no hay ningún problema, él va a usar la CPU. No tiene ningún problema. Bien. Aquí es donde tenemos el gran tema con Cycles. Y es la cantidad de samples. Recuerden que los samples son la cantidad de veces que el programa va a calcular los rebotes de la luz y los objetos y los materiales para entregarnos el resultado final. En el viewport lo tengo en 64, que es, digamos, es bajo. Y en el render lo tengo en 256, que es un promedio muy bajo. Pero yo he tenido escenas que con 256 samples me ha tardado 1 hora. Un solo frame, una sola imagen, 1 hora en renderizar. Es lento porque entre más cosas hayan y más imágenes, pues se va a tardar mucho más. Por defecto ustedes pueden encontrar que que viene en 4000. Entonces imagínense si a mí en 256 me toma 1 hora, en 4000 me va a tomar como un día en renderizar. Y lo que sucede con el render es lo siguiente. Vamos a verlo en View. Voy a renderizar en 128 esto. Voy a renderizar esto en 128 para que veamos cómo se comporta el render y poder explicar alguna cosa. El render lo que está haciendo es calcular los rebotes de luz y cada vez hacerlos más chicos. Cada uno de los píxeles se está computando respecto a la configuración de la luz y ese ruido se va a ir eliminando poco a poco. Aquí voy en 11, en 12, en 13, vean que es bastante lento, 14 y bueno, va a demorar una eternidad ahí. Entonces esto se usa, el render en Cycles se usa para entregas finales, para cuando ya tenemos que hacer un afiche, porque les va a tomar tiempo y va a ser un tiempo que no pueden hacer nada más en su computadora porque prácticamente va a usar toda la computadora para poder procesar eso. Por eso es que muchas personas preferimos hacerlo en Eevee
y darnos las mañas de engañar al ojo para hacerlo de la mejor manera, para que sea casi de manera automática. Pero cuando ya necesitamos presentar algo a una empresa o a un cliente, pues efectivamente tenemos que usar Cycles, sí o sí. El denoise, recuerdan que es la forma de borrar ese ruido que se va produciendo a medida que movemos. El denoise, tanto en viewport como en render, tiene esta configuración. Tiene el Open Image Denoiser, que es un método, y tiene el otro método que es el método Optics. Pero ojo, Optics solo funciona si ustedes tienen tarjeta de video si tienen tarjeta de video les debe aparecer así el procesador y la tarjeta de video. Si no tienen ninguno, pues no tienen, o tienen CUDA o tienen Optics. Yo lo dejo siempre en Optics. No tengo HIP, que es para las AMD, y esta API no la tengo activa tampoco. Yo uso Optics, podría usar Optics acá. No es necesario tener o no tener para poder usar el denoise, porque yo puedo en vez del Optics usar Open Image Denoise, o sea, el lenguaje abierto, el lenguaje de programación abierto, y no va a haber ningún problema. Lo que pasa es que el Optics es más rápido, es solo esa la variación. Después tenemos esta cantidad de configuraciones que normalmente no se tocan. Esto es para ya configuraciones muy avanzadas, como dice acá. Estos serían los trazados de luz. Normalmente el iPad normalmente está en 12. Entre más alto, pues más rebotes de luz va a contabilizar. Imagínense si en 12 se me demora todo esto que se demora. Si yo lo pongo en 200, pues se va a demorar una cantidad. Pero entre más realismo queramos, más alto va a ser el nivel de rebotes de luz que le pongamos. Acá está contabilizado así. Tengo 4 en difuso, 4 en glossy, 4 en transmisión y 8 en transparente. Aquí podemos acelerar un poquito el render si le damos acá a Fast GI Approximation. ¿Qué es lo que va a hacer? Es calcular de forma más rápida. El GI significa Global Illumination. La iluminación global la va a aproximar, es decir, no va a ser físicamente exacta, sino que más o menos va a entender cómo está configurada la escena y la va a aproximar. Entonces el método va a ser reemplazar la configuración de luz por una aproximada, por eso se llama reemplazo, o le va a agregar una configuración de luz. Esto funciona muy bien para el render final, para ahorrarnos unas cuantas horas de renderizado. Lo mismo, después viene acá el tema de los volúmenes, las curvas, que eso no lo movemos, simplificar para poner las curvas, el motion blur para el movimiento, esto que tiene film es para cambiar la exposición, básicamente no sirve para nada más. El performance, acá en performance, si su procesador tiene 4, 8, 16, 24, 64 núcleos, pues por defecto viene en Autodetect, pero yo puedo hacerlo darle en arreglar y destinar cuántos núcleos del procesador quiero que use Blender para renderizar. Yo tengo 8, entonces puedo poner la cantidad que quiera acá, hasta 8. Pero yo prefiero que él mismo lo detecte, y pues sí, acá me va a dar 8. Es decir, va a usar todos los núcleos de mi procesador. Aquí en el uso de la memoria, y esto Marcelo ahora me preguntaba que se estaba poniendo un poco lento. Yo tengo que el máximo de las texturas sea 2048. No sé si por defecto viene más alto, creo que no, pero si está más alto, poner en 2048. De resto no es nada más, o sea, es exactamente lo mismo que el otro render. Eso es Cycles. Cycles es muy potente. Cycles es el mejor renderizador que existe hoy de los gratuitos. Hay otros motores de render, de pronto han escuchado Arnold, Redshift, a ver si me escapa uno, Corona, Luxor.
Bueno, son diferentes motores de render para diferentes programas. En Blender se pueden instalar esos motores de render externos, pero pues es como absurdo teniendo uno tan bueno como Cycles y uno tan eficiente como Eevee. Yo prefiero siempre Eevee. No he tenido problemas con Eevee para hacer escenas no fotorrealistas, pero muy cercanas, o sea, con buena definición y todo, pero además muy rápidas. O sea, una imagen con muchos samples y todo, más de un minuto no me toma. Y eso que mi computadora no es que sea la más potente del mundo, pero más de un minuto no me toma una buena escena grande con Eevee. Y para terminar, acá en el formato de salida. Porque aquí lo que hacemos es configurar el motor de render, pero ahora tenemos que configurar la salida del render. Entonces, si yo tengo una resolución de 1020 x 1080, que es la resolución Full HD, que es esta resolución, este cuadrito, 1920 x 1080, acá está en el 100%, pero si yo quiero ir viendo cómo se ve, puedo decirle que a la hora de renderizar solamente me saca el 50%. El 50% sería pues la mitad de estos dos valores. Y eso para ir viendo cómo se ve. También puedo renderizar una región, o sea, un pedacito. Decimos crop y le damos render imagen. Fíjense que ahí muy rápidamente me renderizó la mitad del tamaño. Y eso es para ir viendo cómo se ve. No tenemos que renderizar todo en todo el tamaño para ver cómo se va viendo. Aquí es donde nosotros configuramos. Aquí nos está diciendo que la resolución final es 960 x 540, que sería la mitad de esto. Y aquí sería en 1920 x 1080, que es el valor total de esto. Yo, como les decía, trabajo en 1920 x 1920, que es bastante grande, pero me sirve mucho por el tema de redes para trabajar en ese tamaño. Esto es para animación y tiene que ver con el frame rate de nuestra animación. Normalmente en 3D y en animación trabajamos a 24 frames por segundo y no a 30. Es decir, que la distancia que hay entre un segundo y otro son 24 cuadros. Se necesitan 24 cuadros para llegar a un segundo. Y no, claro que acá pues lo podemos cambiar, no podemos trabajar a 24, 25, 29, no 27, como trabajan muchas cámaras, a 30, a 50, a 60, que muchas cámaras también trabajan así, a 120 y a 240. Entonces estos valores generalmente se usan cuando uno va a hacer cámaras lentas, porque pues cuando uno desacelera no va a perder calidad en estos valores altos, pero en 24 es lo que necesitamos nosotros básicamente renderizar. El frame range es el rango de frames. Entonces fíjense que acá tenemos, aquí en esta barrita que siempre está con nosotros en Blender, aquí voy a aumentarlo, a ver si puedo aumentar el tamaño de esto, ¿no? Tenemos que empiece en el frame 1 y termine en el 250. Empieza en el 1 y termina en el 250. Pero yo puedo decirle que termine en el frame 20. Quiero hacer una animación solo de 20 frames. O quiero hacer una animación de 1500 frames. Y quiero que no empiece en el 1, sino empiece en el 65. Entonces acá manejamos es el rango de frames. Dice que acá la dice 65. Y esto se pone negro porque en realidad va a empezar desde acá hasta 1500 o hasta 100. Entonces entre 65 y 100 es lo que voy a renderizar. Eso lo hacemos acá. La estereoscopía no la usamos. Aquí le vamos a decir cuál va a ser nuestra salida, sobre todo cuando es una animación. Tenemos que elegir la carpeta, porque si no nos va a renderizar en temporales. Dice que ahora estoy en la carpeta de temporales, y esto es lo que he ido renderizando en temporales. Esto es lo que está en la carpeta de archivos temporales.
Pero si quisiéramos mandar a una carpeta específica, pues vamos acá y decimos, por ejemplo, quiero que me envíe eso al escritorio, y bueno, ahí va a renderizar al escritorio. El formato de salida. Entonces tenemos el formato de salida. Yo les recomiendo siempre PNG, que es el que menos pierde calidad y no es ni tan grande como el Targa, ni tan pequeño como el JPG. Es el formato ideal porque además el PNG, Portable Network Graphics, esa es la sigla de lo que significa PNG, Portable Network Graphics. Lo que hace el PNG es que además tiene las transparencias, o sea, PNG también lee transparencias, entonces muchas veces podemos renderizar, por ejemplo, con el fondo transparente y luego en postproducción poner el fondo. Entonces lo que vamos a hacer es renderizar en formato PNG. Este formato además sirve también para las animaciones, porque yo puedo exportar una animación en PNG y después agarrar todas esas imágenes y componer una animación a partir de las imágenes. Porque también puedo exportar en formato de video. Acá tenemos todos los formatos de imagen. Son todos estos formatos. Por ejemplo, Blender lee ya la WebP, que es el nuevo formato. Casi todas las imágenes de las páginas web ahora son en este formato. También en HDR podemos exportar un HDR directamente desde Blender. O un OPEX EXR, que es un formato también que lee imagen. Hay diferentes formatos. Y en video tenemos el AVI JPG, que es el formato sin compresión. Es un formato que genera videos muy pesados. El AVI RAW genera videos aún más pesados. Y el mejor formato de todos es el FFmpeg, que pues genera los videos en MP4, Matryoshka, etc. Esto, si no saben mucho de video, les sugiero que vayan y busquen qué significa FFmpeg, cómo se instala, cómo se maneja, porque cualquier computador debería tener este sistema de trabajo, porque además tiene diferentes sistemas de códecs. Matroska, que es uno ruso, el famoso QuickTime, o el Flash, o el MP4, el OGG, que es el que usa, ¿cómo se llama? Instagram, no, ese que usan para hablarse y chismosearse cosas, el verde, WhatsApp usa OGG en sus videos. Entonces este tiene diferentes sistemas de salida en los codificadores. Yo uso, por ejemplo, mucho este Matroska porque no daña la calidad del video y es un video muy liviano. Con un codec H264 podemos decirle que sea de muy alta calidad, high quality, que la codificación sea muy alta. Esto si quisiéramos renderizar un video. Yo les recomiendo nunca renderizar video directamente, renderizar siempre secuencia de imágenes en PNG. La carpeta, si es una escena de 200 imágenes, puede ser muy pesada. Yo tengo carpetas que pesan 5 gigas y son apenas 3-4 segundos, porque las imágenes son muy grandes. Pero resulta que yo puedo después intervenir cada imagen. Si alguien sabe de edición de imagen, pues puede entender lo que significa poder editar cada imagen. Y eso, la capacidad que tiene uno de intervenir las imágenes es muy impresionante. Y pues además va a ser mucho más rápido el render. El render en PNG es más rápido que el render en video, porque no le vamos a pedir al programa que además de renderizar nos codifique el video. El proceso de codificación de un video hace que el render sea más lento. Entonces, siempre renderizar en imagen. El metadata, pues con esto ya terminamos. El metadata es algo que le podemos imprimir a nuestras imágenes. Por ejemplo, la fecha, el tiempo de render, el frame que estamos trabajando. Por ejemplo, yo voy a renderizar el frame 80. Le voy a decir que me grabe que me grabe toda esta información, que me la grabe. O sea, todo esto puede estar señalado, pero hasta que le voy a poner el nombre de acá,
que lo grabe dentro de la imagen. Entonces cuando yo doy render imagen, nos vamos a dar cuenta que en la parte de arriba nos va a decir la fecha en la que fue renderizado, el tiempo de render fue de 0.02.16 segundos y el que hizo el render. Espero haberles ayudado un poco a entender lo que significa Blender y que su proceso formativo siga. El hecho de conocer los nombres de las cosas a veces incluso les van a permitir buscar tutoriales ya sabiendo exactamente qué es lo que quieren saber. Esto es un curso básico, introductorio. Lo único que le permite uno avanzar en esto es la práctica, dejar el miedo, experimentar, mover ese Blender, meterle mano a todo, mover todo lo que uno quiera, que no se les va a dañar el programa, no se les va a estallar la computadora, pero lo que sí es que experimentando se llega a cosas muy increíbles.